Muy bien, muy bien. Vamos a la discusión. Bien. Yo soy maneteísta. Tú me conoces. Sí, pero no me llamas a la persona. Claro. Sigue hablando. Sigue hablando. Mira, amigo, vamos a intercambiar ideas porque... Claro. Bien. Con altura, hermano, con nivel. Lenin dice Exactamente. que para que en un país haya socialismo, primero se tiene que industrializar colectivamente. Yo pregunto, pero quien tiene que industrializar es el Partido Comunista. Si no, no puede haber socialismo. Pero antes de para industrializarlo no se puede hacer revolución socialista. El partido tiene que hacer una revolución de guerra popular. ¿Ya? Entonces, Jalado. luego, Sigue nomás. escúchame, señor, escúchame. Gracias. Pero póngase tranquilo. Sí, nomás tranquilo. Entonces, luego viene el socialismo y luego una sociedad sin clases sociales que se convierte. Pero ¿quién garantiza todo eso? El Partido Comunista. Lo dice Lenin. ¿Me permites? Va a pasar acá. Siga nomás. Si no, no me van a ver. ¿Quién quiere que lo vea? Si lo están haciendo todos. Mira, Hace 15 años que no lo vemos. Bueno, en 1917 se produce la primera revolución Tenemos debate, socialista señores. en el mundo, en el planeta. avisen a todos los amigos de provincia. Primera revolución. El partido bolchevique era un partido clandestino. Lenin operaba en Alemania. Clandestinamente tenía todo un apoyo de la Tercera Internacional Comunista. No era un individuo, era un intelectual revolucionario en la clandestinidad. Su aparato era clandestino en todos los niveles de Rusia, de todas las clases, de los más excluidos hasta los niveles del poder. Porque para hacer una revolución hay que tener un dominio, abajo, arriba, en todo lugar. La revolución no lo hacen los individuos, eso es totalmente falso. Tiene que ser organizado. El Estado, la sociedad, la república, a todo nivel. De lo contrario, fracasan como cojudos. Segundo dato. China hace su revolución en 1927. ¿Y qué le produce con esa insurrección? Le sacan la mierda a Mao. Lo derrotan en 1927. ¿Cuándo se fundó el Partido Comunista Chino? En 1921. Cuando nosotros celebrábamos 100 años aniversario del Perú. En 1921, ¿qué cosa era China? El 98.9% está en una situación de miseria. Miserable el pueblo chino, como siempre lo ha sido, como siempre lo ha sido, por los que dominan el poder vía el modelo de siervos a su pueblo hasta ahora. Entonces, Mao fracasa pese al apoyo de la Tercera Internacional, porque él cuando está en sus relaciones tiene el apoyo de la Tercera Internacional, plata, dinero, y él tenía mujeres. Siempre fue cacherito. Siempre Mao fue cacherito. Un término, A la persona del entorno. Por favor. Correcto. ¿Ya? Por favor. Entonces Mao fracasa. 30 segundos. Entonces Mao fracasa en su primer intento de revolución. ¿Qué es lo que hace él? Correctamente. Se va al campo y por primera vez conoce lo que es China. Y dice, China es un país feudal. Ese es Listo. Buen cover. Amigo, ya, un poquito más allá. Bueno, vamos a continuar con el debate. Es turno de Lord Jaime. Mira, amigo. Sí, hay de todo precio, sí, de 5 partidas, 5 partidas. Los folletos. Ayer me de la que se llama de la que quería llevarte de del materialismo dialéctico.
siempre tengo otro de que metiste ayer se escuché por YouTube. Ah, la comida que envenena. La primera cultura es en el Perú. La 141. Estamos haciendo una pausita que ahorita el amado Lord Jaime está exponiendo su libro. Solamente le pedimos un minuto de su tiempo para continuar. Vamos viendo en la plaza, dando una vueltita por acá. Entonces, en un minuto continuamos, señores. Ahí estamos en acción con el debate. Lord Jaime versus un señor que critica al comunismo. Vamos a escuchar los desarrollos que van a hacer aquí. Una cosa es civilización y otra cosa es la primera sociedad. Acá ya es lo que tú explicas De la primera. Claro, para en casa, ahí se está acá. Acá está todo eso. Claro. Y acá está en el Perú, la primera sociedad. Este es en el mundo, ¿ya amigo? Y eso es lo que tú decías de que quién lo hace al hombre, si Dios lo hace al hombre y el hombre al hombre. Los invitamos a todos los amigos a venir a llevar los folletos de Lord Jaime. Hoy 3 de la tarde. Ya están exponiendo y vendiendo los libros. Por eso estamos haciendo la pausa, que la gente está tomándose fotos con Lord Jaime. Y no sé, que en breve retomamos con la transmisión, señores. Los debates, por si acaso, son espontáneos. No, acá no. Saludos para Mario y los amontas. ¿De qué se trata? Pero tú tienes buena voz, ¿eh? Estamos hablando. Entonces, vamos a empezar a retomar Gracias, caballero. Gracias, amigo. Muchas gracias. Listo. Esta polémica. Bien. Miren, el tema de fondo era si Maduro y Venezuela era socialista. El amigo atacó a Rusia, atacó a China, etc. Entonces, me he dicho bien claro. Lenin dice, dadme un partido proletario comunista y haré la revolución. Lo dice Lenin. 2. No es que todos lo tengamos que leer. Mucho cuidado, amigo. Eso es no entender lo que es el marxismo. Los clásicos hablan de línea de masas. Si no entendemos lo que es línea de masas, estamos fregados. Porque vas a meter al partido a cualquiera. ¿Me puede entender? Entonces, en esa medida, es que no es la cantidad, sino es la calidad la que polariza el país. Pero siempre y cuando el partido proletario esté dirigiendo. En Venezuela no ha fundado Chávez ni Maduro el partido proletario, ellos no lo han fundado. Ellos han fundado lo que es, ¿no?, un movimiento al socialismo. Pero eso lo hace cualquiera, lo hace Evo, lo hace cualquiera, acá mismo. Pero eso no tiene una dirección, me dejo entender, proletaria, no tiene una ideología. Por eso es que en Venezuela Maduro es vacilante. Por eso en Bolivia Evo es vacilante. Ahí no está. En el propio Colombia, Gustavo Petro es vacilante, ¿no? Está con Maduro y un momento que está con John Beña, ahora con Trump. Igual no en México, Obrador. Entonces, en ese sentido, digo, el Partido Comunista no plantea las elecciones, lo dice Lenin en una gran obra, Criticismo Parlamentario. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que Venezuela es socialista? El socialismo desconoce el Estado burgués, no participa a las elecciones. Una correa no hay por ahí, mío, por favor. Primero, después vamos a pasar al rol de preguntas. No se preocupe, esté callado. En ese sentido, creemos, amigos, que hablar de línea es hablar del proletariado. Tú también tienes años. Miren, el movimiento comunista
comunista se forja en 1848. El movimiento comunista se forja en 1848, cuando se define el debate con los socialistas en el mundo. Pero ahí el mundo no conocía el socialismo comunitario. Aún Marx nunca conoció lo que era la civilización de Caral. Mao ignoraba. Mao fue ignorante de la civilización china, su civilización. A Confucio, lean ustedes todas las obras de Mao, nunca habla sobre Confucio. Ese es el otro error de Mao. Entonces, el Partido Comunista no se forma por bendición de un día. El Partido Bolchevique se forja durante 30 años, no un día. Hay una obra muy interesante, El Quehacer. Hay otra obra interesante, El Iskra, la época de la agitación en el movimiento obrero, en las ciudades, en los barrios. Lenin con su estructura movilizaba a sus cuadros. Había movimiento político, ideológico, doctrina. O sea, el que tenía que hablar tenía que tener ese conocimiento a alto nivel. En Italia, ¿quién funda el Partido Comunista Italiano? Antonio Gramsci, amigo de Mariátegui. Entonces, estamos hablando, ¿en qué año? 1922. Mariátegui, cuando viaja de Perú a Europa, en 1919. Entonces, ahí conoce a Gramsci, cuando Gramsci da paso a la fundación del Partido Comunista. Entonces, ¿y por qué no funda el Partido Comunista? Porque él ve la necesidad imperiosa de un partido que haga la transformación, la revolución. ¿Cuántos obreros había en la FIA? 120.000 obreros. Yo vine hace 10 años acá. ¿Cuántos obreros hay? 1.200. Ustedes ven, todo ha desaparecido. El capitalismo, cuando concentra su capital, ¿lo mantiene estable o va donde hay mayor ganancia? Va donde va a mayor ganancia. Esa es la ley del capitalismo. Entonces, los marxistas, los socialistas, tenemos que ser conscientes que el capital se desplaza, ve sus intereses. Y el proletariado tiene que tener una visión planetaria, tiene que tener una visión cósmica, porque es materialista, no es idealista. Tiene que tener un conocimiento de las leyes del universo, tiene que tener un conocimiento de las leyes en el marco del Estado de Derecho. Después de la Segunda Guerra Mundial, el comunista José Stalin no estableció pacto con los Estados Unidos, no estableció pacto con Inglaterra, estableció pacto. ¿Y eso cómo se llama? Naciones Unidas. Entonces no me digan que los comunistas no hacen pacto. Otra cosa es la línea marginal de los pseudos maoístas, porque Mao jamás pensó de esa forma. Fue limpiado, el precursor del terrorismo internacional. Nunca Mao recibió a ningún comunista en el Perú. ¿Saben a quién recibió? A Alan García. Alan García lo recibió a los 23 años. Víctor Raúl lo manda a China. ¿Y a quién recibe? A Alan García. No recibió ningún comunista. A ver que me diga Patria Roja, a ver que me diga el PCP, a ver que me diga Sendero Luminoso si lo recibió. Nunca recibió Mao a ellos. Entonces, si no conocen, ¿por qué hablan? Yo no estudio, yo soy sociólogo, soy miembro del colegio de sociólogo. Tengo más de 60 años en la militancia, pero nunca aparezco hablando. Y ahora va a aparecer hablando porque hay que comenzar a dar dura lucha ideológica y política. Y hay que hablar desde la experiencia. Y la experiencia de un comunista empieza desde su familia. Dígame. Bueno, a ver qué dice Jaime. No ha podido demostrar que Maduro y Venezuela es socialista por segunda vez. No ha podido. Y no va a poder. Ha hablado de Mao, ha hablado de Lenin, ha hablado de Marx, ha hablado de Gramsci. Mira, en primer lugar, lo vuelvo a repetir, ni Chávez ni Maduro fundaron el Partido Comunista, estuvieron en contra del comunismo. Entonces, amigo, por eso es que el amigo no puede demostrar. Se va a la China, amigo, Mao, clásicos, ¿se dan cuenta? Pero el señor olvida algo, que Marx dijo que el marxismo no es un dogma, sino es una guía para la acción.
Y acá lo avala José Colón Mariátegui. Dice que nuestra revolución no será calco ni copia, sino creación heroica. ¿Por qué lo dice? Porque el carácter de la sociedad no era la de otros países. Igual a de Mao, el carácter de la sociedad de China no era pues de otros países, eran diferentes. Por eso es que Lenin en la Tercera Internacional plantea la revolución por país, ¿me dejo entender? Pero eso sí, no se niega al PSC. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que un país socialista sin el Partido Comunista? ¿Qué es eso, pues, compañeros? Ese es revisionismo, ¿me dejo entender? Entonces, cuando hablamos de línea de masas, en línea de masas se ve cómo se pasa de una línea a otra y se llega a la superior. Pero ¿cómo se pasa de una línea a otra para llegar a lo superior? Se pasa en función de lo que Mao dice, la contradicción de las contradicciones. ¿Me dejo entender? ¿Por qué la contradicción de las contradicciones? Porque hay pobres, ¿no?, que están de acuerdo con el capitalismo y hay pobres que no están de acuerdo. ¿Me dejo entender? Entonces hay una guerra en el seno del pueblo y sale lo mejor y eso va tomando cuerpo hasta llegar a proletarizarse. ¿Me dejo entender, amigo? Entonces, en esa medida, ¿no es cierto?, estamos viendo que quienes trafican con el socialismo justamente es la izquierda, es los socialdemócratas. ¿Por qué trafican con el socialismo? Porque prácticamente le hacen el juego al capitalismo. Un ejemplo bien concreto. Acá, ¿quién era? Acá estaba, ¿no, amigo? ¿Quién? El presidente de Perú Libre, ¿verdad? ¿Quién? Era Vladimir Cerrón. ¿Qué decía él? Yo soy marxista, leninista, mariateguista. Y ahora duerme con Keiko en el Congreso. Entonces, pues, compañero, por esas razones, amigo, nosotros planteamos de cuestiones puntuales, básicas. Materialismo histórico, materialismo dialéctico. Ya, compañero, bien, cuando empezó este amigo. Perdió los papeles. Bien, bien, Perdió los papeles, ¿no? Adelante, amigo. Le responde. Correcto. Ya. Primero, yo he vivido en Venezuela 1980 a 1982. Conozco Venezuela, conocí a uno de los fundadores del Partido Comunista de Venezuela, el viejo Hurtado. El viejo Hurtado me dice lo siguiente: ya no es posible la revolución vía armada en América Latina. Me lo dice en 1980, cuando aquí, Sendero Luminoso inicia la lucha armada. Por favor, hay que tener un poquito de Yo estoy diciendo inicia la lucha armada. Por eso, pues, No estoy diciendo, yo sé, pues, yo soy sociólogo, yo sé caracterizar. como sociólogo usted debe saber, Yo sé caracterizar. por favor. No caigas en eso, amigo. No provoques, por favor. No estoy provocando. No hágalo, amigo. Estás en las redes, está prohibido. Ya, Por favor. Correcto. Entonces, en 1980, yo estoy en Venezuela. Entonces, tengo la oportunidad de conocer al fundador, uno de los fundadores del Partido Comunista de Venezuela. Él me dice, ya no es posible la lucha armada en América Latina, 1980. Entonces, cuando Mujica dice, fuimos tontos, lo dice porque ha analizado después de derrotas. Entonces, los comunistas, como él, con experiencia, evalúan. Entonces, los comunistas no son torpes, son analíticos, son científicos, no son torpes, no son ignorantes. Entonces, para que se produzca una revolución, no se hace del escritorio como Gordo y Chancho, no se hace desde el escritorio. Es muy fácil escribir, pero es difícil pasar a la acción práctica organizada. La acción práctica organizada significa 24 horas, caminar el campo, caminar la ciudad, conversar con la gente más excluida, desde la prostituta, el borracho, desde el drogadicto, con ellos conversar, porque son los más excluidos de la sociedad. Es muy fácil hablar a la pequeña burguesía, es muy fácil venir acá, tirarse un rollo, tener un grupo, una secta. Es fácil eso. Pero lo difícil es saber ir allá. Entonces, yo sí tengo la práctica. Vamos a ver concreto. Yo asesoré a Bocanegra.
Es un hecho histórico que fue derrotado Sendero, el MRTA y el Apraiso en 1985. Correcto. Por otra parte, dice que no es socialista Hugo Chávez. ¿Qué cosa es socialismo? Socialismo significa distribución de la riqueza, redistribución de la riqueza. ¿Y qué cosa hizo Chávez cuando llega al poder? Redistribuye la renta petrolera, pues. ¿Se la queda para él? No es la lógica capitalista. Si él hubiera sido capitalista, se hubiera quedado como Herrera Campi, como el compadre de Ala García Pérez. Él no se quedó en la concentración de la renta para él, lo redistribuyó. Eso se llama socialismo. Comunismo no existe, pero hermano. ¿En qué país hay comunismo? ¿Me van a decir en China? Si en China los ricos son 88 millones. ¿Y cuántos son miembros de China? 1.380 millones. Entonces, ¿y cómo tratan los que no son ricos? A los que quieren desarrollarse. Los tratan, los excluyen de manera parasitaria. Ese es China ahora. Ese comunismo queremos. ¿Qué cosa dice el secretario general del Partido Comunista? Mi familia se llama Partido Comunista. Entonces la familia no se llama el pueblo chino, se llama Partido Comunista. Es igual como Sendero. ¿Qué decía? Yo tengo la línea, tengo la verdad, tengo la revolución. Las redes sociales. Lo van a bloquear el canal, y no vas a salir. Con todo respeto que se merece usted. Te la han mandado, parece. Nosotros queremos llegar a más personas, no solo esto. Entonces lo que tú dices, pues ya les he dicho, eso es apología al terrorismo. No, hermano. Entonces no, hay una ley. Entonces Es la ley. esa es una ley. Entonces nosotros todavía, o usted quiere, o no sé. Sociólogo y lo sabe. Pero entiende, no lo grabo, ya me voy nomás. Ya me voy nomás, está nomás. No entiende. Ya viene con otras intenciones esta con otras No, intenciones. mentira. Ya me voy, ya mentira. ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa dice el ministerio? Ya me voy. Bien. Mire, compañero. La defensa de la persona humana, respeto a su dignidad, son el fin supremo de la sociedad. Ya, amigo. Entonces no conocen nada. Nadie puede amordazar a nadie. No sé, hay una ley, amigo, hay una ley que es apología al terrorismo. Acá ya han venido, ¿ya? Y acá hay elementos que vienen a provocar. Y amigo, mucho cuidado. Bien. Miren, compañeros, es cierto, no se puede demostrar. En 1980, cuando tomó el control Hugo Chávez, lo primero que dijo, nada con el gallito rojo. Nada con el Partido Comunista. ¿Quién fundó el Partido Comunista en Venezuela? 1931. Óscar Figueroa. Él lo fundó. ¿Qué dijo Chávez? Planteó capitalismo de Estado, lo que ahora está haciendo Maduro. Chávez ni Maduro están contra el Estado burgués, cuidan el Estado burgués. ¿Qué es capitalismo de Estado? En primer lugar, es expropiar los medios de producción, no quitar, no confiscar, pagarle al ladrón para que se vaya. A eso se llama expropiar. 2. Estatizó los medios de producción, lo estatizó con el Estado burgués, no Estado socialista, burgués. No destruyó, como dice Lenin, el Estado burgués, sino estatizó. 3. Está aplicando una política asistencialista de subsidios. Exporta el petróleo y lo que cobra, paga el agua, la luz, la educación, salud, vivienda, etc. Eso no es socialismo, amigo. ¿Por qué? Porque Venezuela, para que sea socialista, primero ha tenido que pasar por un proceso de industrialización en manos de los medios de producción que lo dirigen las fuerzas productivas. Eso no lo ha hecho y no lo va a hacer. ¿Te das cuenta? Un ejemplo, Evo. Evo terminó de estatizar. ¿Qué le quedaba? Que pase los medios de producción en manos de los trabajadores. Y
Llevo eso no. Eso no es mi ideología. Me retiro. Y puso Arce. ¿A quién? Si Evo sabe quién es Arce. Arce es un hombre de la derecha. ¿Y para qué lo puse? Para que nuevamente entre a la derecha. Se turnan entre la izquierda y la derecha. Y le engañan al pueblo que son socialistas. ¿Me dejo entender? Entonces, pero en esta lucha que hay entre la izquierda y la derecha, no, quien lo supera a la derecha es la izquierda. Pero no es socialista. Lo superan ¿por qué? Porque estatizan, porque propia, porque establece una política socialista de subsidios y la economía es sostenida, es una economía directa. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que hizo Obrador en México, eso es lo que hizo Fidel en Cuba, lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua, eso es lo que ahora está haciendo Maduro en Venezuela. ¿Te das cuenta? Yo no estoy en contra de eso, pero hay que decir la verdad. Yo no te puedo decir que es socialismo. ¿Por qué? Porque acá hay gente más lista que yo y me va a decir, señor, ¿y cuál es el Partido Comunista de Venezuela que tiene el control? Ahorita no hay, pues no hay. ¿Te das cuenta? Porque el Partido Comunista no plantea las elecciones, no plantea en el mundo entero. Entonces, en esa medida, creemos que hay un conflicto al interior del Estado, al interior del mundo del capitalismo. ¿Cuál es ese conflicto? El BRICS y la OTAN. El BRICS, ¿qué plantea? Capitalismo de Estado. ¿Qué significa BRICS? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eso es de corte estatista. Y Norteamérica con la OTAN es de corte privatista. Y hay un conflicto por el reparto de los mercados. ¿Qué dice la derecha? Que el BRICS es comunista y la OTAN con Norteamérica es capitalista. Falso. Falso de los falsos. Los dos son capitalistas. Uno de Estado y el otro privado. Entonces, en esa medida, lo estamos viendo hoy en día. ¿Quién está detrás de Maduro en Venezuela? El BRICS. ¿Quién está detrás de la extrema derecha en Venezuela? La OTAN con Norteamérica. Hay un conflicto, pero el comunismo no quiere a ninguno de los dos. El comunismo quiere que el partido tome el control para que los medios de producción no estén en manos del Estado ni en manos privadas, sino en manos del pueblo venezolano. Entonces, por eso, compañeros, es que acá, cuando nosotros venimos a hacer una apreciación, lo hacemos de carácter de clase. Y cuando hablamos de carácter de clase, estamos hablando de lo que dicen los clásicos. Línea de masas. ¿Qué línea de masas? Es completamente falso que el pobre por ser pobre se una. Completamente un error. Es completamente falso que el campesino por ser campesino pobre se una. Completamente falso. Completamente falso que el obrero por ser obrero se una. Al contrario, hay una guerra entre obreros, hay una guerra entre campesinos, hay una guerra entre pobres y de ahí sale la calidad. ¿Por qué? Un ejemplo, acá nosotros todos somos pobres, ¿verdad? Acá. Pero acá están todas las ideologías. Hay amigos que quieren capitalismo, hay otros que quieren fujimorismo, hay otros que quieren, ¿verdad? Y eso está bien. Acá, ¿cómo limamos las asperezas? ¿Cómo sale la calidad de la cantidad? Intercambiando ideas. Entonces, en el movimiento campesino, para que salga la calidad, hay una guerra entre campesinos, porque hay campesinos que les gusta que los exploten, y hay campesinos que no. Y hay un conflicto y sale la calidad. De esa calidad reivindicativa, ¿por qué? Porque el obrero, ¿qué hace? Hace su pliego de reclamos, pide un aumento, el Estado le aumenta, no, y el obrero, caramba, ve que al siguiente día sube el costo de vida 5 veces más y nuevamente presenta un pliego de reclamos pidiendo aumento.
el Estado le aumenta, ¿no? Y llega a su fábrica y el costo de vida son 5 veces más. Entonces, Mariátegui, ¿cómo lo llama? Mariátegui lo llama un marco sanchopancesco. Mariátegui lo llama. No te puedes quedar ahí, le dice. Tienes que pasar a una línea política. ¿Qué es eso? Desconocer el Estado. Porque cuando los obreros se movilizan, el Estado los reprime. Y ahí va saliendo la calidad que le hacen frente al Estado. Reconocen que es el Estado que es su enemigo en la práctica. Al reconocer que es su enemigo, pasan a una línea ideológica. ¿Qué hacer para tomar el control? Y a eso se llama el marco ideológico. A eso se llama línea de masas. ¿Quiénes llegan ahí? Solamente la calidad, no la cantidad, porque la cantidad prácticamente se disemina. Otros se van a la socialdemocracia, otros se van al revisionismo, otros se van al capitalismo, otros se van a la religión, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nomás, amigo, ya no te estás fastidiando, amigo, tú no, estás hablando otras cosas. Mira, amigo, entonces, amigo, cuando llega, ya pues no molestes, amigo. Entonces, la calidad, amigo, la calidad es la que polariza, no es la cantidad. Y está demostrado. ¿Por qué está demostrado? ¿Sabe por qué, amigo? Está demostrado porque hay democracia en el mundo, no pues amigo, es que tú no estás polemizando. Te vierten, no menciones esa palabra, lo haces. Ya le hemos dado cabida, el hombre está molestando. Ha mencionado cosas que no se deben mencionar. Tengo que dar vuelta. Ya no se puede retroceder ya. A mí no me pasa nada, me saco la mierda cualquiera. Ven, a ver, retírate un poco, Es de propiedad pública. Estos son agentes del imperialismo. Estos son agentes del imperialismo. Esto es, compañero. Que te conozco, mentiroso. ¿Ya ves, amigo?